ClickChamp Create. ¡Bancarrota en Wall Street! ClickChamp Create. ClickChamp Create. El 29 de octubre del año 1929 ocurre uno de los hechos más importantes de la historia del siglo XX y que va a marcar la forma de hacer política y economía ClickChamp en Create. adelante. Durante toda ClickChamp la Create. década de 1920, como vimos la clase anterior, se conoce como los locos años 20. Estos años son sumamente vertiginosos y donde las personas tienen ClickChamp mucho miedo del Create. estallido de una nueva guerra. Además, tenemos como otra gran causa de esta crisis económica de 1929 la especulación financiera, donde las acciones en la bolsa de ClickChamp valores de Wall Create. Street constantemente está expuesta a alzas y bajas producto del panorama económico y político internacional. ClickChamp Create. Algunos efectos de la Gran Depresión Económica de 1929 es el aumento de las quiebras de bancos ClickChamp y de Create. empresas producto de los grandes efectos que se generan con la caída de la bolsa de valores de Wall Street el 29 de octubre del año 1929, que va a ser la gran crisis económica ClickChamp hasta Create. esa época del capitalismo. También tenemos que hay un aumento en el desempleo. Como toda crisis, hay mucha gente que va a quedar sin trabajo. ClickChamp Además, Create. la producción de las empresas va a disminuir en un 40%, producto de que no hay gente que tiene poder adquisitivo para adquirir, valga la redundancia, estos productos. ClickChamp Hay Create. que tener en cuenta que esta crisis va a afectar como un efecto dominó a todo el mundo que tiene influencia de manera ya sea directa o indirecta. ClickChamp Estados Create. Unidos. Estados Unidos, si vemos los gráficos económicos de esa época, es el principal afectado por la crisis, ¿ya? Y obviamente ClickChamp a nivel Create. mundial, Estados Unidos en ese momento es un referente en todo tipo de cosas. Y al ser un referente, ¿no es cierto?, no va a poder ser mercado receptor ClickChamp de Create. de Latinoamérica y otros países del mundo. Para dar solución a esta ClickChamp crisis Create. económica, a nivel internacional se empieza a aplicar un nuevo modelo político conocido como el New Deal o el Nuevo Trato, el cual establece, ¿no es cierto?, a través de la ClickChamp teoría Create. económica de John Maynard Keynes, un pensamiento que podemos llamar keynesiano. ¿Qué significa keynesiano? Que de a poco, ¿no es cierto?, los países empiecen a generar ClickChamp actividades Create. industriales para así poder aumentar, ¿no es cierto?, fuentes de trabajo para las personas. Además, esta economía ClickChamp keynesiana Create. establece, ¿no es cierto?, como decía recién, industrialización de los países para reducir la dependencia principalmente de Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, el modelo ClickChamp de Create. industrialización por sustitución de importaciones va a comenzar a aplicarse a finales de la década de los 30 con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Bajo esta misma lógica de querer dar solución a la crisis, ClickChamp se Create. establece que el rol del Estado en la economía va a ser de un estado de bienestar, un estado benefactor, el cual va a intervenir de manera ClickChamp directa Create. en la actividad económica, ¿no es cierto?, en lo que llamamos gasto social, es decir, invertir para darle una mejor calidad de vida a las personas, específicamente en tres ClickChamp áreas: Create. salud, vivienda y educación. Un informe de la Sociedad de Naciones ClickChamp dice que Create. Chile va a ser el país más afectado de la crisis. Esto se da principalmente porque Chile tiene dos características económicas imperantes. La primera es un país ClickChamp dependiente, Create. es decir, principalmente nuestros productos o nuestras exportaciones van dirigidas hacia Estados Unidos. Y además es un país monoexportador, que ClickChamp como, Create. primordialmente tiene un solo producto del cual depende la gran mayoría de sus exportaciones. Y este producto es el salitre. ClickChamp Create. Ahora, sabemos que el salitre ya viene a la baja desde la Primera Guerra Mundial con la creación del salitre sintético, pero ya tras la crisis del 29, al Estados Unidos no poder ClickChamp comprar, Create. ¿no es cierto?, salitre a Chile, obviamente va a generar que Chile pierda gran cantidad de ingresos y sea uno de los países más afectados por esta crisis. Los ClickChamp efectos de la Create. crisis van a durar en América Latina y en nuestro país, ¿no es cierto?, en un principio 4 años, pero finalmente se van a ver reflejados en prácticamente 10 años. Como ClickChamp recién Create. recién con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 1938 y el establecimiento
de un modelo easy liderado por la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, Clipchamp ahí Create. recién, ¿no es cierto?, la industrialización va a empezar a mejorar estos índices económicos. Ahora, uno de los objetivos del modelo easy, industrialización por su Clipchamp Create. como su nombre lo dice, era dejar de comprar al extranjero y ahora empezar a vender y reducir la dependencia. Pero esto último no se logra, Clipchamp porque Create. igualmente Chile sigue dependiendo de manera directa o indirectamente en el ámbito económico de Estados Unidos. Incluso hasta el día de hoy, donde si observamos y analizamos estadísticas, Clipchamp Create. uno de los principales mercados de las exportaciones chilenas sigue siendo Estados Unidos. La crisis económica de 1929 también va a tener sus efectos Clipchamp en la Create. psicología de las personas. Durante este periodo en el cual la crisis afectó principalmente a Estados Unidos, aumentó en gran medida la tasa de suicidios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas Clipchamp se mataron Create. producto de que por efectos de la crisis habían perdido todos sus bienes o sus empresas quebraron. Y esto se puede ver, ¿no es cierto?, en la desesperación Clipchamp que Create. tenían las personas ante la situación y no poder hacer nada, terminaban finalmente quitándose la vida. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Y sí, y en la vida pasan cosas tristes. Clipchamp Create. Esta crisis económica va a ser la más importante que va a vivir el mundo, Clipchamp Estados Unidos Create. y Chile en el siglo XX. Y sus efectos se van a sentir por largo tiempo. Cambió el modelo económico y el modelo político que se aplicaba en los Clipchamp países, Create. sobre todo en Latinoamérica. Cambió la forma de producir, desplazándola desde el área minera a las industrias y forzando a una migración de la población del campo a la Clipchamp ciudad, Create. haciendo que la ciudad crezca, lo que conocemos como urbanización. Y además va a ser una causa directa, algunos dicen, para dos cosas. Primero, el surgimiento de los totalitarismos en Europa, el nazismo en Alemania, fascismo en Italia y otros movimientos totalitarios, producto de que las personas vieron en las democracias liberales no muchas soluciones para dar una solución efectiva a la crisis. Y además, para otros también va a ser considerado como una causa directa de la Segunda Guerra Mundial, proceso que veremos junto con los totalitarismos en las siguientes semanas. Bueno, nos vamos. Buenas noches. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!